Durante siglos, el hombre ha estado fascinado con los misterios del universo, de cómo éste se creó y de cuál es nuestro origen. Gracias a recientes experimentos realizados con el colisionador de hadrones, se han podido comprobar muchas teorías, como la de los universos paralelos. Gracias a este tremendo logro científico, que probó la validez del bosón de Higgs, se consiguió entender cómo las partículas elementales formaban masa, y esa masa podía transformarse en casi cualquier cosa, incluyendo galaxias y, teóricamente, universos funcionales. Esto le ha dado aún más fuerza a la teoría de los universos paralelos. Grandes científicos, como el ya fallecido Stephen Hawking, apoyaban la teoría de los multiversos. Prácticamente, se dice que podría existir una versión de ti mismo, donde el mundo tal y como lo conoces pudiera tener mínimos cambios, o incluso ser totalmente diferente. Algunas personas aseguran que cada vez que se toma una decisión, se crea un universo alterno, donde tu vida toma un camino hacia otra dirección. Aunque estas son solo teorías, existen diversos reportes sobre anomalías, y gracias a Internet, es más fácil compartir estos eventos y sucesos extraños. Muchos internautas han compartido en foros y en sus redes sociales sobre experiencias que no pueden explicar. Existen muchas pruebas documentadas de estos sucesos. A continuación, te presentamos 4 casos documentados sobre universos paralelos. Transcurría el año de 1954. A pesar de no haber transcurrido una década desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Japón se encontraba en plena recuperación y recibía visitantes de todo el planeta. Un funcionario de aduana recibió en mano el pasaporte de un pasajero extraño, aparentemente llegado desde Europa. Mientras el viajero esperaba en silencio, revisó el documento. Un pasaporte de un país llamado Tauret. El oficial pensó que se trataba de una broma o un pasaporte falso. Tras consultar con su supervisor, comprobaron que no existía ningún registro de un país llamado Tauret. Sin embargo, el pasaporte parecía auténtico y tenía estampado en sus páginas sellos de entrada y salida de otros países que el pasajero había visitado anteriormente. Esto era algo imposible, ya que el país del que decía venir no existía. El viajero fue interrogado por la policía. Él aseguraba que su patria se encontraba en Europa, pero que era normal que no le sonara el nombre en Japón. Explicó que era muy pequeño y se encontraba entre España y Francia, pero que nunca había tenido problemas al viajar a Japón, que esta era la tercera vez que viajaba en el año a la nación asiática por negocios y que nunca antes había experimentado problemas. El viajero mostró monedas legales de distintos países europeos que llevaban una gran billetera. Los agentes de la ley, tras comprobar un libro de geografía, le preguntaron si venía de Andorra. El tipo señaló sobre el plano la pequeña nación pirenaica, pero aseguró no haber oído hablar nunca de Andorra y que su Tauret existía desde hace más de 1000 años.
El viajero hablaba francés y aseguraba tener una cita con una empresa local e incluso tener una reserva de hotel. Los oficiales llamaron por teléfono a esta compañía. Esta existía, pero no conocían al pasajero que aseguraba tener negocio con ellos, ni a la empresa a la que decía representar. Con el hotel pasó exactamente lo mismo. No decían conocer a aquel hombre. El viajero estaba visiblemente nervioso y harto de que lo cuestionaran. Él les enseñó una licencia de conducir emitida en su país Tauret, así como una licencia de conducción internacional que parecía estar en regla. También les mostró una chequera de un banco que no existía. Los oficiales decidieron alojar al extraño visitante en un hotel y volver a interrogarlo al día siguiente. 2 guardias custodiaron la puerta de la habitación durante la noche. Pero al entrar a la habitación por la mañana siguiente, el hombre de Tauret había desaparecido, junto a todas sus pertenencias. El único sitio por donde había podido escapar era una ventana, a 15 pisos del suelo, algo que era realmente imposible. Otro caso muy conocido es el de Lerina García. Imagina que un día despiertas y te percatas de que muchas cosas cambiaron en tu entorno, ya sea las sábanas de tu cama e incluso puestos de trabajo que no recuerdas haber tenido nunca. Sucedió una mañana del 16 de julio de 2008 en España. La señora Lerina, de ese entonces de 41 años de edad, se había ido a la cama la noche anterior, pero al despertar, notó que sus sábanas tenían un color distinto, algo que por supuesto le pareció raro. Al ser ya tarde, Lerina prefirió hacer caso omiso al detalle de las sábanas, dirigiéndose hacia su trabajo, que tenía desde hace más de 20 años. Ella entró al edificio, donde se encontraba su oficina. Ella se percató de que la oficina ya no le pertenecía, sino que estaba el nombre de otro compañero en ella. Lerina, confundida, entró a la base de datos del edificio y comprobó que sí estaba trabajando ahí, solo que su puesto, jefe y ubicación eran otros. Lerina pidió un día libre, el cual fue concedido, ya que se encontraba en un estado de confusión. Ella fue al médico a realizarse pruebas y todas salieron bien. Revisó todas sus credenciales y los datos ahí parecían ser los correctos. Ella había terminado hace 4 meses una relación sentimental con su expareja, la cual compartió por casi 14 años, y ahora entablaba una relación sentimental con un vecino de su misma calle, de nombre Agustín, un padre soltero, con el que había empezado a salir desde hace 4 meses. Confundida, Lerina llamó a su nuevo novio, pero quien le respondió le comentó que ese número no le pertenecía a ningún hombre llamado Agustín, ni que tampoco vivía ahí. Acudió con su familia solo para confirmar que aún seguía con su expareja y que Agustín no existía. Ya desesperada y sin respuestas que dieran razón a lo sucedido, Lerina publicó lo siguiente en su blog, con la esperanza de que alguien le dijera qué estaba pasando. Si alguien ha tenido una experiencia similar, por favor pónganse en contacto conmigo para ver lo que me puede haber sucedido. No encuentro ninguna patología que coincida con mi experiencia. Durante 5 meses he estado leyendo todas las teorías que he encontrado en internet y estoy convencida de que ha sido un salto entre planos o algo así. Una decisión o medida que tomé que ha causado que las cosas cambien. Hasta el día de hoy, Lerina no ha podido regresar a su realidad.
Es normal que el fan de una banda de música sueñe con que dichos integrantes permanecen juntos en el escenario por toda la eternidad. E incluso les duele enterarse de que los integrantes se hayan separado, o peor aún, que alguno de estos falleció. Este es el caso de un hombre que por un accidente se trasladó a un mundo paralelo muy similar al nuestro, pero con una pequeña gran diferencia. Los Beatles nunca se separaron. Todos los integrantes seguían vivos y todavía seguían participando en giras por todo el mundo. Emocionado por el hallazgo, regresó a nuestra dimensión con un cassette que supuestamente contenía la grabación de un álbum de los Beatles que solo existe en ese mundo paralelo. Muchos escépticos sostienen que las canciones son un remix de música de diferentes miembros de la banda. Sea cierto o no, el álbum se encuentra disponible en internet y puede ser escuchado. Otro caso muy peculiar es el de Carol, una mujer que relata que un día regresó a su ciudad natal para visitar la tumba de sus abuelos. Sin embargo, cuando llegó al lugar, esta estaba completamente diferente a como ella la recordaba. Al inicio, creyó que se había equivocado de ciudad, pero al transitar por ella, reconoció algunos sitios que frecuentaba e incluso se perturbó al ver que dicho lugar era más siniestro de lo que ella recordaba. Estuvo dando vueltas por horas hasta que abandonó la ciudad. Meses después, regresó de nuevo, pero esta vez todo era tal y como ella lo recordaba en su infancia. Existen diversas teorías que intentan explicar qué fue lo que le sucedió a Carol. Algunos aseguran que de algún modo, Carol viajó entre los planos y entró a un universo alterno. ¿Podrán acaso ser estas pruebas definitivas sobre viajeros interdimensionales? Dime qué opinas al respecto. Si te gustó el video, dale like y compártelo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.